vamos a ver un videito bastante bonito de Paraguay. Recuerden, si son nuevos y no se han suscrito, revisen que estén suscritos, porque hay personas que ven los videos y no se han dado cuenta que no están suscritos. Así que este canal es dedicado a Paraguay. Si a ustedes les interesa el tipo de contenido de Paraguay, dejen su like. También suscríbanse, revisen bien. Si quieren ser parte de los miembros, ahí está el botoncito unirse. Eso ya es opcional. Bueno, todo es opcional pues, pero ustedes me entienden. En fin, en el video de hoy vamos a reaccionar a un videito que yo creo que va a estar bastante bonito. Es la llegada de una persona y sus primeras impresiones a Paraguay. El video como tal se llama El país más hospitalario de Latinoamérica, por lo que yo considero que este video va a estar bastante bueno. El video original no está tan largo, así que ya saben que si la reacción dura un poquito es porque digamos que yo ando hablando de más. En fin, vayamos viendo. Familia, pasaron algunas cosas. Mi anfitrión me dijo que como era mi primer día iba a llegar cansado de la ruta, entonces me iba a tener una sorpresa. Acabo de llegar a una dirección que es un hotel donde él me vio y me dieron esta llave. Aún no abro la habitación. Vamos a ver qué pasa. Su anfitrión se refiere a una persona que lo recibió en Paraguay, me imagino yo. Y por lo que entiendo, como que le compró, le pagó una noche en una habitación de hotel o algo así. Sí. O en un Airbnb. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Voy a tener de acá. ¿Pero él será youtuber de profesión o será como nada más turista y grabó su experiencia? Es la primera vez que yo veo a este canal, que por cierto yo les dejo el video original siempre en la descripción. Si ustedes lo quieren ver y apoyar al creador de contenido original, siempre está en la descripción. Miren a quién tengo acá. Finalmente nos encontramos con Nick. Ha sido todo un viaje muy loco para poder llegar hasta acá, pero muy feliz de estar aquí con este gran anfitrión. Saluda ahí, loco. Saludos, gente. Venga, Paraguay. No he distinguido todavía su acento. Paraguay de allá, como diríamos en Honduras. Ah, bueno. Ya dijo que es de Honduras. Mira todas las casas como son ya. Acá suelen haber Ferrari y esas cosas. No demasiado, pero hay algunos. Oh, ¿sabes que cuando estábamos en Asunción íbamos con nuestro anfitrión y de la nada estaba lleno de Ferrari y cosas así y nos paramos, ¿no? Para verlo, así como... Paraguay. Bueno, es de Honduras, ya estamos ahí haciendo algún tipo de lazos entre Centroamérica y Paraguay. Ya que los guatemaltecos no se animan a ir a Paraguay, pues por lo menos que los hondureños sí. Mucha plata en esta ciudad, ¿no? Sí. Mira esa casa de Paraguay. Mira eso, loco. ¿Qué casona? ¿Esta es la casa que decís que más te gusta? No. Y esta es la casa de un amigo, mira. Mi compañero. Estamos yendo a visitar la represa de Itaipú. En el 2023, la Itaipú Binacional conquistó el título de récord World Guinness y haber superado a los 3.000 millones de megavatios, que es puesta en servicio que fue en mayo de 1984. Con este reconocimiento internacional, la Itaipú Binacional sigue liderando el ranking de energía fuente limpia y renovable. Esto también es un reconocimiento que ninguna otra usina hidroeléctrica pudo conseguirla y también es la primera vez en el mundo que una central hidroeléctrica está en el libro de récord. Es que lo de la hidroeléctrica está a otro nivel ahí en Paraguay. Increíble. La segunda más grande del mundo. Hizo todo su viaje en un solo video. En el monte, porque no había leche, me estaba comprando. Entonces también surgió ese. Qué bonito. Y qué miedo. Comer chipa en Paraguay, yo creo que es como top. O sea, todos dicen, ah, sí, muy rica la chipa. Pero comer chipa recién hecha en casa, creo que eso supera cualquier expectativa. Y todavía con leña. Ahora lo prometido es deuda. Te voy a hacer tu tereré. Un tereré. Usando esta acá por el momento. Bueno, primero vamos a poner acá la hierbita. Más. Ahí está bien. Obviamente, agua bien fría con 2 bloques de hielo. Puede tener remedios yuyos para que sea más paraguayo todavía, pero bueno,
Por el momento no conseguimos. Ahora le movemos un poquito así, y ahí ya está. Ahora seguimos. Wow, súper refrescante, ¿no? Como... ¿Más? Como agua con house. Agua con cal. Está bueno. La vida relajada del campo. A la bestia. Qué cuadrado está ese compadre. Que comen en Honduras. Ahí se ve que hay trabajo de ejercicio. Ay no, uno que es vago, hombre, por eso está panzón. Maravillosa vida del campo, miren. Bananas cortadas en la finca. Hoy es mi último día aquí en la casa de Menchita, así que quiero dejarle este recuerdo. Ya tengo todo para envolverlo. Nicky, su nieto, me ayudó con estas cosas, así que creo que voy a hacer un detallito bonito para que me recuerde, ¿no? Y ¿Qué es la vida o qué es yo sentirse digo que vivo? la vida tenemos que vivir todos los días de nuestra existencia acá en el mundo. Y no hay que desaprovechar nada en nuestra vida. Hay que valorar la vida en todo momento. Así yo pienso. ¿Cómo vos has vivido tu vida? ¿Ahora cuántos años tenés? 65 años. ¿Y crees que has vivido muy bien tu vida? Yo creo que sí. Y no hay que... Se ve joven. Tenemos que agradecer a Dios también, en primer lugar, que yo alcanzo 65 años. ¿Hay alguna cosa como a esta edad de 65 que te gustaría hacer? Que vos decís, como yo no me puedo ir de este mundo sin completar esa parte de mi vida. No, ¿Crees que ya viviste todo lo que querías vivir? sí. Esta vida que Dios nos ha regalado, porque el Dios es lo que nos da la vida, el Dios es que provee todo. Como te digo, tenemos que aprovechar todo lo posible en nuestra vida y vivir la vida como se debe. Algunas veces pasa algo, pero tenemos que superar esas cosas. Yo digo, por ejemplo, yo todo el tiempo vivo así bien, digo yo. No es que paso muy mal, siempre hay algo diferente, ¿verdad? Porque 65 años es mucho. Un montón. No es fácil para alcanzar, pero yo siempre aprovecho de amar, quiero amar a la gente. Mi plan, en principio, es vivir 60. La verdad, yo ya estoy a medio camino, un poquito más de medio camino. Yo digo que si ya viví 60, ya tuve que haber vivido lo que me tocó. Y si vivo más, gracias a Dios, espero que con salud. Y si vivo menos, pues ni modo, tampoco puedo hacer nada. Pero el plan es ese, es llegar a los 60 y luego ya estar listo para partir. Aunque hay gente que dice que entre más años van pasando, como que esa mentalidad va cambiando y te dan más ganas de seguir viviendo, sobre todo si vas con buena salud. De momento a mí no me ha pasado, yo ya llevo desde los como 20 años diciendo eso. Pero yo ya dije que con 60 yo estoy agradecido con Dios por darme la chance de vivir hasta esa edad. Si se puede más con salud, pues también, bienvenido sea. Darle mi cariño, mi apoyo a toda la gente que me rodea. No hay que ser mal agradecida de nada. Dios que nos da la vida y tenemos que aprovechar lo máximo. Claro. Pues yo la verdad que me he sentido muy querido estos días, ¿sabes? Como, me he sentido como realmente que vine a visitar a mi abuela. Hoy yo le decía a Nicky, te robé la abuela por familia ya, despidiéndonos de este gran anfitrión. Ha sido una buena aventura acá, loco. Tenés que venir a visitarme a Brasil ahora. La tensión está a tope. Me acaban de decir que es probable que no pueda entrar a Brasil porque solo tengo 180 días como turista y ya he hecho 174. Entonces nada, aquí esperando que me den respuesta. Híjoles. Ha sido el día más intenso de esta ruta, ¿saben? Al final no salí a las 5 de la mañana como siempre hago para poder salir a pedir jalón, porque una persona ayer me escribió, me dijo como, nada, ¿sabes qué? He visto todo tu esfuerzo, yo te voy a pagar el autobús, usa esas donaciones para que compres la tecnología que necesitas para el canal. Nada, me quedé esperando, la persona nunca apareció, así que necesitaba salir, ¿no? Porque si no, no llegaba en las fechas de Navidad a mi casa.
y usé el dinero que tenía, las donaciones de los cafecitos para poder comprarme un ticket. Ya estoy por suerte del lado de Brasil y tengo un ticket para llegar a Sao Paulo. Pero saben, no solo eso, cuando llegué a la frontera no me dejaban entrar por el hecho de que como turista puedes estar 180 días en un año y yo ya he estado 180 días en este año. Así que nada, le dije a la persona de migración que era muy importante para mí este viaje, que estoy recorriendo Brasil, es mi cuarta vez que intento establecerme en este país para poder recorrer más de él, para poder crear más contenido de él, lo cual es hoy mi meta, ¿no? Ella fue con el policía, estaba como una media hora ahí discutiendo, hablando. Luego salió, me dio un abrazo y me dijo, puedes festejar porque tenés 90 días más en Brasil. Y tengo un chipaguazú que me traje a la casa de Mechita. Hoy me espera un autobús hasta Sao Paulo y luego ver qué sucede en la ruta. Ok, por lo que entiendo, su contenido principal es precisamente de Brasil. Muy interesante. ¿Qué hace un hondureño en Brasil? Quién sabe, pero ya pasó más de 170 días en Brasil y por eso ya no lo querían dejar pasar. Y pues ya que estás en Brasil, te das una vueltecita por Paraguay. Gran idea, la verdad. Me gustó un montón que su experiencia en Paraguay haya sido tan auténtica, porque cuando vas de turista, o sea, normalmente cuando vas a los lugares que siempre visitan, pues es normal que te ves las mismas impresiones que el resto de personas, o por lo menos similares. Pero cuando se trata de visitar casas, hogares, donde te reciben personas, te abrazan como que si fueras uno más de la familia, creo que ahí llegas al siguiente nivel de la experiencia Paraguay. Mala onda ahí por el que le dijo que le iba a dar una donación y al final no llegó. Por eso mismo, yo siempre que platico de, es que ¿por qué no le haces caso a una persona que te escribió, que dice que te quiere pagar el viaje? Que me han escrito varias personas, tanto de República Dominicana, que ya me han escrito también, como de Paraguay. Me han mandado mensajes, pero yo soy una persona que primero desconfío mucho porque en la vida me han pasado muchas cosas que me han hecho desconfiar de las personas lastimosamente. Yo no estoy diciendo que los paraguayos sean malos, sino que bajo mi experiencia no hay que confiar en las personas que uno no conoce, al menos sin siquiera tener una conversación. La otra vez me escribió una persona que ni siquiera tenía foto de perfil, por ejemplo, y me dijo así como de, mira, escribime, mándame tus datos y yo te pago el viaje. Y yo dije, no, prefiero no. Entonces, bajo mi idea, mi desconfianza y mi forma de ser, ahí me van a disculpar, pero yo prefiero tener yo la cantidad de dinero suficiente como para yo poder viajar tranquilo sin depender de otra persona. No estoy diciendo que sea malo recibir, no estoy diciendo que sea malo que lo apoyen a uno, por supuesto que no. Yo agradezco a cada persona que, por ejemplo, se hace miembro del canal. Yo agradezco un montón, aunque al final de cuentas la cantidad sea simbólica lo que me llega a mí, pues al final es un sacrificio que ustedes están haciendo y que yo recibo con mucho gusto. Pero eso, a yo depender de una persona que me diga, mira, te voy a pagar el viaje, y de repente me deja abandonado por allá, pues por lo menos tener el dinero para yo decir, bueno, no hay problema, yo me regreso con mis propios medios, con mi propio dinero. Entonces, por eso mismo yo evito este tipo de situaciones para evitar cualquier tipo de problema. O sea, que yo tenga los fondos suficientes como para poder ir, regresar, comer, estar allí, tener una cama donde dormir. Así pienso yo. Esto lo estoy diciendo nada más porque hay personas que me escriben y lo agradezco un montón. Yo sé que van desde sus mejores intenciones, donde me dicen, aquí no te preocupes, aquí vas a tener casa, comida, solo pagate el pasaje. Y probablemente sea cierto, yo no estoy diciendo que no, pero prefiero ir más seguro, tener la economía suficiente como para, aparte de pagarme el vuelo, que de momento no tengo ni para el vuelo, también tener para pagar la estadía de unos días, la comida y todo. O sea, si yo ya tengo esos fondos, ya decidiré yo en qué momento me puedo ir. En este momento estamos generando de este canal como $30 al mes y con eso pues no se puede. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, aquí están mis redes sociales también en la descripción. Gracias por haber visto el video hasta el final y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.